pues continuando con las actividades de esta feria educativa, vamos a escuchar la primera charla del día, que es por parte de Ingeniería en Computación, titulada Detección de ansiedad a partir de textos cortos mediante inteligencia artificial, la cual va a ser impartida por el ingeniero Baruch Cisneros Cruz, bajo la dirección del doctor Cristian Eduardo Hernández Millán. Permítanme leer su reseña. Dice: Baruch Cisneros Cruz es egresado de la Ingeniería en Computación. Durante la última etapa de su formación académica desarrolló una tesis como parte del proceso para obtener el título en Ingeniero en Computación. Esta tesis, enfocada en la detección de ansiedad de textos cortos mediante aprendizaje supervisado y semisupervisado. Su interés por la inteligencia artificial y su aplicación en la salud mental le ha llevado a investigar cómo estas tecnologías pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. En esta plática hablará sobre cómo la inteligencia artificial está transformando diferentes áreas, especialmente las de salud mental. Veremos cómo se usa para generalizar grandes cantidades de datos, automatizar tareas y ayudar a tomar mejores decisiones. También se exploran sus beneficios, como mejorar los diagnósticos y hacer más accesibles la ayuda psicológica, sin olvidar los desafíos como son la privacidad de los datos y el riesgo de los errores en los algoritmos. Un punto clave va a ser el uso en detectar la ansiedad. Se explicará cómo una IA analiza textos para identificar signos de malestar emocional. Bien, pues sin más, demos paso al ingeniero Baruch a que nos hable de su tema. Tendrá 25 minutos de charla y yo voy a levantar desde allá un artefacto amarillo y eso quiere decir que le quedan 3 minutos para hacer. ¿Sí? Adelante. Buenos días a todos. Mi nombre es Baruch. No tiene mucho que egresé de la carrera de Ingeniería en Computación y para obtener el título desarrollé un proyecto de tesis el cual se centraba en la detección de ansiedad analizando textos, principalmente con 2 enfoques en el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial, que son aprendizaje supervisado y aprendizaje semisupervisado. Antes de entrar de lleno a esa parte, me gustaría platicar un poco sobre cómo fue el proceso antes de escoger Ingeniería en Computación como mi carrera. Principalmente quiero platicar esta experiencia por quienes están en ese punto, ¿no? de elegir qué carrera quieren elegir. Bueno, en un principio fue todo lo que fue la secundaria y gran parte del bachillerato. Para mí fue una de las principales pasiones que yo tenía, era dibujar. Me pasaba horas y horas dibujando y hasta el punto pues de pensar en dedicarme a algo que estuviera relacionado con esto. Como yo en ese momento pensaba quizás arquitectura, diseño gráfico, algo de eso, ¿no? Una pequeña experiencia que tengo precisamente en un evento parecido a en una Expo-Orienta. Asistí a un lugar en donde había diferentes universidades y una de ellas presentaba una carrera que recuerdo que se llamaba algo así de artes plásticas. Cuando yo pasé por ese espacio, quedé pues maravillado con esa carrera que ofrecían ahí y regresé a mi casa pues decidido a estudiar algo como eso. Como dato curioso, en ese mismo lugar estaba la UTM, que de igual forma visité su espacio y me informaron sobre cómo era el proceso para obtener ficha, ¿no? Pero pues hasta ahí yo había quedado fascinado con la otra universidad y principalmente pues por su carrera.
Entonces, ¿cómo fue que pasé de hacer esto a decidir finalmente pues por ingeniería en computación? Entonces, bueno, aquí en las fotos, pues les digo, incluso llegó un punto en el que ya estaba imprimiendo playeras con algunos de los diseños que yo tenía. Y ahí me ven horas y horas sentado dibujando, ¿no? Y les digo, en esa época, pues creo que, bueno, al menos en lo personal, nunca me preocupaban otras cosas, estaba en otras cosas y no atendía tanto realmente en a qué podía dedicarme. Y lo más fácil para mí era esto, ¿no? El dibujo, que yo decía que era lo mío. Entonces, bueno, ya después, pues les digo, algunas fotos sobre lo que hago actualmente, sobre lo que fui aprendiendo durante los 5 años de la carrera. Pero todo empezó con esto. Cuando yo estaba en la primaria, tenía una enciclopedia en mi casa. Y en uno de los tomos venía este libro, que si se alcanza a ver, uno de los temas es computación e informática. Entonces me llamó mucho la atención las ilustraciones, ¿no? Ver ahí, por ejemplo, la computadora, es ahí dice web. Entonces lo ojeé, lo estaba ojeando, pero más que nada pues por las ilustraciones, ¿no? Y por ver cosas como esas. Entonces, en ese libro, en la parte de computación, había una sección que decía que las computadoras funcionaban con unos y ceros. Entonces eso me llamó mucho la atención, porque yo decía, algo en donde puedo ver videos, escuchar música, jugar videojuegos, incluso escribir, todo ese tipo de tareas, ¿cómo es posible que puedan en un mismo artefacto y que solamente funciona con unos y ceros? Entonces me quedé pensando en eso y esa idea se impregnó en mí. Sin embargo, les digo, eso fue cuando estaba apenas en la primaria. El tiempo pues continuó y llegó lo que fue la secundaria, empecé con todo ese rollo del dibujo. Y esta idea casi quedó en el olvido durante todo ese tiempo. Entonces, como un poco el inicio, ¿no? Fue como mi primer acercamiento al creer o al tener interacción con una computadora, pues fue mediante un libro, porque pues en ese tiempo en mi casa pues no tenía una computadora como tal. De hecho, incluso mi primer celular lo tuve hasta que salí de la secundaria. Yo veo, por ejemplo, ahora a mis primitos, todos ellos que ya desde la primaria ya tienen ahí su celular y su tablet. Y bueno, de ahí fue en el bachillerato, bueno, pasó toda esa parte de la pasión por el dibujo, y apenas unos meses antes ya de decidir finalmente qué es lo que quería yo estudiar, estaba en una sala de computación en el bachillerato y uno de mis profesores mencionó las palabras lenguaje de programación y me llamó mucho la atención, sobre todo esa parte sobre programación, ¿no? Y ahí fue donde nuevamente esa chispita que se había sembrado en mí cuando era niño al pensar que las computadoras funcionaban con unos y ceros, pues volvió a encenderse, ¿no? Yo dije que es un lenguaje de programación. Y pues como que nuevamente creció, les digo, el interés. Sin embargo, pues aún todavía a esas alturas no tenía yo no tuve ni siquiera como la accesibilidad a tener esta información y que alguien me pudiera explicar, ¿no?, los primeros pasos en programación. Sin embargo, ya llegados pocos meses antes de sacar ficha para estudiar aquí en UTM, ya teniendo ese momento reflexivo, yo dije, bueno, sí, me gusta dibujar, me apasiona mucho y
hasta donde yo me consideraba, según yo, era bueno, ¿no? Pero yo decía, es algo que quizás ya he hecho, ya sé hacer. Quisiera algo, pues, de que quisiera conocer o saber cosas nuevas, y teniendo ya esta idea y esta curiosidad sobre el funcionamiento de las computadoras, y ya finalmente empecé a informarme sobre el plan de estudios que tenían aquí en la universidad. Y pues me llamó mucho la atención únicamente con leer el nombre de las materias, ¿no? Y se me hizo muy, muy interesante. Entonces ya al final yo dije, bueno, pues voy a probar, ¿no? Creo que es una parte muy interesante, y al final fue también una época en donde todo empezaba ya a moverse por medio de dispositivos, computadoras, celulares, internet. Yo decía, pues esto va a estar o está prácticamente en todo, ¿no? Entonces creo que va a ser algo muy, muy importante en los próximos años. Entonces ya fue cuando llegué aquí a la universidad que empecé a conocer sobre lenguajes de programación, y fíjense que al final de cuentas no está tan alejado una cosa de la otra. Para dibujar pues es esencial la creatividad, esa manera de expresar, ¿no? Pero sobre todo creatividad. Y lo mismo se requiere a la hora de estar programando. Una de las frases que nunca se me olvida fue de un profesor que tuve recién entré aquí, que decía, si saben sumar, multiplicar, restar, las operaciones básicas de matemáticas, entonces ya saben programar. Y yo pues todavía no le creía, ¿no? Porque a mí se me hacía algo todavía muy complicado, porque todavía no tenía esa interacción con los lenguajes. Pero pues al final de cuentas, ya reflexionando, pues la esencia, pues en esencia yo creo que sí. Y lo más importante es la forma en la creatividad en la que uno pueda tener para resolver los problemas que se presentan ya a la hora de estar programando. Entonces les digo, no está, al final de cuentas no está tan alejado. Igual se necesita mucha creatividad, mucho ingenio para resolver los problemas que se nos presentan frente a lenguajes de programación. El lenguaje de programación, pues al final es solamente un medio, es una forma de comunicarse con la computadora, que ya fue como para mí personalmente el boom, que finalmente pude comunicarme con la computadora. Y ya ahora, porque en un principio yo sentía que la computadora me decía a mí lo que yo tenía que hacer, porque veía las interfaces, yo veía un botón y pues era el único lugar donde podía hacer clic, ¿no? Sin embargo, ahora cuando ya conocí los lenguajes de programación y pude empezar ahora a decirle yo a la computadora lo que tenía que hacer, pues fue todavía más sorprendente esa parte. Y pues dije, no, pues ya de aquí soy, ¿no? Y en esta imagen de este lado tengo lo que es un pequeño programa. Así es como se ve un programa escrito, en este caso es lenguaje C. Y igual yo creo que todos los que hemos programado en algún momento sabemos que el primer programa que hacemos es imprimir en pantalla la palabra hola mundo. Entonces es algo que igual queda muy marcado para quienes programamos, y cuando yo lo hice por primera vez, pues yo dije, ya soy todo un programador, ¿no? Pero pues en realidad aún faltaba ir aprendiendo más cosas, y pues conforme fui aprendiendo fue todavía más sorprendente. Y bueno, eso es apenas eso fue un poco el proceso en cómo fue que decidí estudiar ingeniería en computación, y esa semillita, ¿no?, que creció y que al final se produjo por esa gran curiosidad de saber si las computadoras funcionan con unos y ceros. Y pues sí lo comprobé, sí funcionan de esa manera. Y bueno, de ese punto a lo que es la inteligencia artificial, pues sí es una brecha muy grande, ¿no? Es un gran salto,
de por medio, pues hay que saber lo que quizás todos no nos gusta o son dolores de cabeza, que es matemáticas. Pero pues no se asusten, no es tan difícil. Van a ver que al final igual les va a gustar. Bueno, cuando yo escuchaba por primera vez las palabras inteligencia artificial, lo primero que se me ocurría eran ese tipo de imágenes, ¿no? No sé si han visto la película de Terminator. Yo decía, no, pues inteligencia artificial es ver a robots ahí queriendo acabar con nosotros porque somos un virus, ¿no? O como somos lo peor que puede haber en este mundo. Y ya después, años posteriores, pues yo creo que todos han visto Iron Man y todo lo que él desarrolla, ¿no? Entonces yo me imaginaba ahí un Jarvis platicando conmigo y haciendo mis tareas. y pues era esto, ¿no? Y sobre todo llamaba mucho mi atención el combinar estas dos palabras como inteligencia artificial y me sorprendía el hecho de pensar que de unos y ceros podíamos llegar a hacer, ya no solo decir a la computadora lo que debía de hacer, sino que ahora la computadora era capaz también de decidir. Y pues ya volviendo un poquito más a la realidad, pues en la actualidad estos son las aplicaciones y los modelos de inteligencia artificial con los que se han desarrollado al menos en los últimos 2 años. Y yo creo que muchos de nosotros ya estamos familiarizados con ellos porque yo creo que más de una vez nos han sacado de algún apuro en tareas. Ahí con ChatGPT seguramente todos ya lo conocen y lo han usado en algún punto. Y sí, seguramente para todos ha sido como un milagro, ¿no? Porque nos ha sacado de tantos apuros. Pero pues también se tienen otras aplicaciones, modelos como Copilot o Gemini. Y esto es la inteligencia artificial de ahora, ¿no? Quizás en algunos años pues sí vayamos a ver ahí Terminator, ¿no? Pero quizás, bueno, por ahora podemos seguir siendo felices y no nos vamos a preocupar por eso. Y bueno, ¿cómo es que aprenden las computadoras? Podrá ser sorprendente, pero al final es muy parecido a como nosotros fuimos aprendiendo desde que éramos niños. Yo creo que a muchos de nosotros la forma en que nos enseñaban pues era con ejemplos. En la escuela pues nos enseñan algo nuevo y pues nos ponen ejemplos y a partir de los ejemplos nosotros vamos captando las ideas, vamos analizando el proceso y terminamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Pues lo mismo sucede con las computadoras. A nosotros pues los tenemos los libros y ahí tenemos los datos y la información necesaria para aprender. A las computadoras de igual forma hay que darles datos e información para que puedan aprender, puedan encontrar patrones entre la información y al final poder decidir sobre el problema en el que se esté aplicando, ¿no? En este caso, como les mencioné al principio, yo tengo la experiencia ya de haber desarrollado algunos modelos enfocados principalmente a la detección de ansiedad en textos. Yo lo manejé con 2 formas de aprender en las computadoras, supervisado y no supervisado, que la parte supervisada es parecido a lo que les comento, ¿no? Tenemos la información, tenemos los ejemplos cuando nosotros aprendemos algo y después ya por nuestra cuenta tenemos que resolver algún ejemplo nuevo, pero pues basándose en la información que nos dieron antes. Y bueno, yo creo que todos conocen a este personaje y pues ansiedad yo creo que todos hemos sentido en algún momento, ya sea antes de algún examen, antes de pasar por ejemplo aquí a presentar o antes de, seguramente todos antes de declarar a alguien que quiere ser su novia o su novio. Todos hemos sentido ansiedad, sin embargo,
pues ya llega un punto en el que esta emoción es perjudicial para la salud porque ya nos limita en cuanto a las funcionalidades cotidianas de una persona. Por ejemplo, para un estudiante, para nosotros que somos estudiantes, ya tener ansiedad a un grado ya significativo, pues representa que ya es difícil concentrarse, ya no prestamos el mismo interés a lo mejor en aprender porque estamos sobrepensando mucho las cosas, porque básicamente la ansiedad es eso, pensar a futuro lo que puede pasar. Entonces creo que eso nos pasa mucho, sobre todo siendo estudiantes, cuando ya nos preocupamos por exámenes, por tareas, pues por fechas de entregar trabajos, y pues está a la orden del día, ¿no? Bueno, aquí no se alcanza a ver bien, pero de lo que se pueda ver aquí en la imagen, me gustaría invitarlos a hacer un pequeño como ejercicio, observar la imagen y de manera personal describir qué es lo que están viendo, crearse alguna interpretación de lo que están viendo en la imagen, ¿no? Ahí con algunos elementos, de forma general, pues parece ser una familia, ¿no? Les digo, no, se está cortando un poco la imagen, pero de lo que se ve, pues traten de describirla. Aquí no se va a ver. Bueno, tengan en cuenta eso que pudieron haber descrito en la imagen. Lo que se hizo en un principio en el proyecto de identificar la ansiedad fue ir con alumnos que apenas habían ingresado a la universidad y presentarles esta imagen y decirles que la describieran con sus propias palabras de acuerdo a lo que veían. Y esa descripción pues la teníamos que poner lo tenían que escribir, y así fue como nosotros obtuvimos los textos para que esa información de los textos fuera utilizada para entrenar los modelos de inteligencia artificial. Aquí está la imagen completa, entonces obsérvenla un minuto, 30 segundos y creen una historia o todo lo que ustedes puedan percibir de esta escena. Entonces ya cuando tuvimos una cantidad de datos considerable, podría decirse, hasta cierto punto, se pasó al siguiente proceso, ¿no? Entonces aquí en la siguiente diapositiva se tiene se rescató uno de los textos que se capturaron. Este texto representó ansiedad baja, sin ningún problema. Entonces, si pueden leerlo, pues les digo, nuevamente está basado en lo que fue la imagen que les presenté. Está ahí este chico o chica, pues estuvo haciendo el mismo ejercicio, solo que lo escribió. Después tenemos ahora en contraste lo que es un texto que representó ansiedad extrema. Ya aquí pues ya se encienden los focos rojos, ¿no? Entonces, si pudieron leer el anterior, vemos que su discurso, su texto pues es tranquilo. Sin embargo, aquí llama la atención que empiezan a haber palabras como desorden, frustración, aquí al último por ahí parece que había la palabra estrés. Entonces se dan cuenta, nos empezamos a dar cuenta de este patrón, ¿no? Del uso de las palabras en las personas a la hora de expresarse. Entonces ahora nosotros leímos, nos dimos cuenta más o menos de la relación que había, pero ahora había que decirle a la computadora que
que pudiera hacer que pudiera identificar eso, ¿no? Que ahora cualquier texto o un texto que se le presentara pudiera dar pudiera decidir qué nivel de ansiedad tenía la persona. Entonces, el proceso de manera general que se llevó a cabo fue el siguiente. Las computadoras al final pues no, como tal, no entienden palabras, ¿no? Aunque pareciera que sí por ChatGPT, pero realmente no entienden las palabras como tal. Las palabras se tienen que convertir a números, que es con lo que realmente trabajan las computadoras. Y entonces teníamos el texto se tenía que convertir a números, los números se pasaban ya por lo que es la computadora, el algoritmo de aprendizaje automático, y finalmente debe de decidir entre esos 5 niveles de ansiedad que se manejaron: baja, esperada, elevación leve, significativa y extrema. Y fue así como a grandes rasgos la idea de lo que se tenía que hacer. Sin embargo, pues el proceso fue un poco más tedioso, más largo, pero al final pues se va disfrutando y uno pues va quedando sorprendido, ¿no? De cómo es que la máquina puede entender eso que nosotros dedujimos hace un rato únicamente con leer el texto. Y sí, como les decía, las matemáticas pues van a estar a la orden del día en todo este tipo de cosas, pero pues aunque aquí los números, símbolos y signos puedan dar un poco de miedo, en realidad es más simple, ¿no? Una de las cosas que me di cuenta en algunas áreas, no en todo, es de que a veces pues bueno, entonces ya se está acabando el tiempo. Pasar los textos a números representaba aplicar algún proceso matemático en el que al final teníamos por palabra una representación, un valor para cada una de las palabras del texto. Entonces esos números al final de cuentas representan dimensiones en un espacio. Por ejemplo, en un espacio de 2 dimensiones pues podríamos ver algo como esto. Y en este ejemplo un poco sencillo podríamos ver, por ejemplo, los puntos rojos y los puntos azules, los triángulos, perdón. El modelo, la función matemática, lo que va a hacer es crear una división entre ambos tipos de datos. Y aquí pues se ve bonito, se ve limpio porque los datos visualmente están separados. Pero imagínense ahora si los datos fueran en 3 dimensiones. Y ahora separarlos en 3 dimensiones pues sería un poco más complicado. Ahora imagínense que fuera, bueno, 3 dimensiones es a lo más que nosotros podemos visualizar, pero ahora imagínense 4 dimensiones, 5 dimensiones o 20,000 dimensiones, que era por ejemplo la representación de los textos que yo llegué a tener. Entonces sí representó pues un reto. Sin embargo pues hay algoritmos que pueden manejar este tipo de situaciones, como no es, por así decirlo, mencionar uno que se llama máquina de soporte vectorial, que fue finalmente el mejor algoritmo que se adaptó a este problema. Y esta función matemática, bueno, hay que medir el rendimiento de las funciones o el rendimiento de los modelos. Entonces esta función al final nos da un numerito, que es como calificar la precisión con la que el algoritmo pudo decidir de mejor manera alguna de esas 5 niveles de ansiedad que se tenían. Y como les dije, todo esto fue en un proceso de titulación por medio de tesis. Entonces pues sí hay que llevar pues alguna secuencia, y de manera general este fue el proceso que llevé a cabo para toda esta tarea. Y al final ya como resultados se pudieron obtener pues algunos números con la función que les mencioné hace un rato, midiendo el rendimiento de los modelos. Entonces en la tabla de arriba se hace como se puntualiza el hecho de que, bueno, hay más personas trabajando en este tipo de temas.
Entonces la idea pues también es contribuir un poco a mejorar ese tipo de trabajos con propuestas nuevas. En este caso, en la forma en cómo se trabajó, pudimos sobrepasar algunos de los trabajos que ya se tenían, y es la primera tabla que se muestra arriba, con resultados pues muy por encima de algunos otros trabajos que ya se han hecho en este tema. Los que se remarcan en negro fueron resultados que obtuve en el desarrollo de este trabajo. Y son dos tablas porque en la tabla de arriba se hizo una identificación de 5 niveles de ansiedad, los que les mostraba en la imagen anterior. Y en la tabla de abajo, que como se muestra, bueno, estos números al final de cuentas son porcentajes. Entonces en la tabla de abajo tenemos un 97.83% de efectividad en el algoritmo, en el modelo de inteligencia artificial, para identificar si una persona tiene ansiedad o no tiene ansiedad. En un caso binario para este resultado, y en el resultado de arriba pues son 5 niveles. Por lo tanto, quizás ahí por eso esa dificultad que tienen a veces los modelos de entre más casos a ser identificados, pues empieza a ponerles un poquito quizás más complicado. Entonces por eso el resultado a lo mejor no puede ser tan alto, pero en comparación con trabajos que se han hecho, pues sí se sobrepasó por mucho. Y bueno, ya para terminar, pues quiero terminar con esta frase. Dice: la tecnología no tiene límites, pero su impacto depende de quienes la crean. Entonces atrévete a ser parte del cambio. Yo creo que ya vivimos en un mundo en el que tecnologías como la inteligencia artificial pues llegaron para quedarse. Entonces yo espero que con esta pequeña plática tengan una idea y les motive a aprender también cosas como estas, que les digo, al final no es tan complicado. Ya estando aquí no es tan complicado y es muy muy interesante, porque pues si ustedes tienen curiosidad por saber, por entender cómo modelos como ChatGPT logran entendernos, pues al final les puedo decir que no es magia, todo se puede explicar, y pues es más sencillo entenderlo. Incluso entendiendo ese tipo de cosas es más fácil interactuar con ChatGPT y sacar todo su potencial a la hora de preguntarle. Van a ver que todo eso pues se puede aprender con todo esto. Entonces pues yo los invito a que, si les llama la atención esto, pues no hay mejor opción que venir aquí, porque aquí se maneja todo este tipo de cosas y se está al día con tecnologías como esta, enseñándonos pues desde cómo funcionan. Entonces pues de verdad yo creo que es una gran oportunidad para aquellos que les guste, les interese este tipo de temas. Así que eso es todo. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Muchas gracias, Baruch, por tu plática, estuvo muy interesante. Y ahora pasamos a la sesión de preguntas. Si alguno de ustedes tiene pregunta para Baruch, tenemos 2 monitores con micrófonos. ¿Sí? ¿Alguien? Aquí, Marisa, por favor. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Mi pregunta es: nosotros somos del área de computación. Tú estás metiéndote en otra área, tuviste que tener la guía de cómo decidir cuáles son los textos que tú dices, bueno, esto va a pertenecer a este rango, extrema, media o baja ansiedad. ¿Cuál es la referencia o el experto que utilizaste? Sí. Bueno, como les dije, ¿no? Uno cuando aprende, pues toma la información de libros y estamos seguros de la información que tenemos, ¿no? Porque fue revisada por expertos.
Aquí para las computadoras pues es lo mismo. Tenemos que tener una base sólida, certera de la información que se está analizando para poder compararlo. Entonces, en uno de los aprendizajes, como les mencioné, que es supervisado, lo que se tiene es, en este caso particular, se tiene el texto y cada texto está etiquetado ya con el tipo de ansiedad que es, para que al convertir los textos en números, se le pasan al algoritmo. El algoritmo tiene que buscar esos patrones o esa relación entre la información y tener como objetivo llegar a esa etiqueta que se le pasó como respuesta correcta. Todo eso es en un proceso de entrenamiento. Ya posteriormente, con textos nuevos, pues ya no se tiene esa etiqueta. Entonces, ya es cuando el algoritmo aplica todo lo que aprendió y puede predecir. Pero antes se tiene pues la esencia de lo que es también los modelos de inteligencia artificial, que son los datos. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que organizaciones o empresas como Microsoft, Google, que van a la cabeza o van en punta sobre lo que es inteligencia artificial, pues a ellos se les facilita, entre comillas, porque tienen millones y millones de datos, que es la materia prima para lo que es la inteligencia artificial. Pero al final la base es tener la certeza de que los datos son validados, son ciertos, son certeros, para que el algoritmo pues aprenda información exacta o se base en información exacta. Muchas gracias, Baruch. Bien, pues si no hay más preguntas, le agradecemos al ingeniero Baruch Cisneros Cruz por su participación. Le haremos llegar su constancia y este es un pequeño presente por parte de la Universidad Tecnológica de la Mixteca.